un gran placer de estar con ustedes y gracias por la invitación de la Universidad de El Salvador, esta alma mater, que me da esta oportunidad de hacer esta presentación de reflexiones sobre el proyecto de presupuesto 2022. Voy a compartir una presentación que va a orientar mis pensamientos en este momento. Vamos a iniciar hablando de un elemento muy importante que cada vez es más novedoso en el análisis del presupuesto del Estado y es sobre algunos tópicos o elementos relacionados a lo que se conoce con el nombre de la transparencia fiscal, ¿no? O fiscal transparency, como se dice en inglés, ¿no? Que son aquellos aspectos institucionales que no solamente se refiere a las cifras que contiene un presupuesto, sino que aspectos institucionales que están relacionados cuando se prepara un proyecto de presupuesto, cuando se ejecuta un presupuesto, ¿no? Y este aspecto de la transparencia fiscal se ve en términos de cómo se va dando paso fundamentalmente para que hayan más condiciones para la participación ciudadana y también para la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, algunos elementos importantes de este tópico son, primero es que la política presupuestaria concerniente al ejercicio fiscal 2022 no fue publicada a tiempo, ¿verdad? Y esto es un aspecto que preocupa, ¿verdad? Porque, bueno, todos sabemos, los que le damos seguimiento al tema de las finanzas públicas, ¿no? Que la política presupuestaria es esa que tira las líneas y rige cómo va a estar enmarcado el ejercicio fiscal del siguiente año, ¿no? Entonces, en este caso, fue hasta después de presentado el proyecto de presupuesto 2022 en la Asamblea Legislativa por parte del ministro de Hacienda, que es de conocimiento público, la política presupuestaria, ¿no? Entonces, esta es una práctica que ha fallado, por lo menos en los últimos 2 ejercicios fiscales, ¿no? Y es un llamado siempre a mantener ese orden, ¿no? Que es preciso la publicación de la política presupuestaria previa, ¿verdad? Y de conocimiento público, ¿no? ¿Verdad? Para que se conozca hacia dónde y cuáles van a ser las líneas de acción en materia presupuestaria en el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Otro elemento también relacionado a la transparencia fiscal es que por segundo año consecutivo, lamentablemente, el Ejecutivo no publicó, previo a la presentación del proyecto de presupuesto, el indicativo de los techos presupuestarios. Esto pues había sido un logro en materia de transparencia ya por los años 2019 y se perdió un poco ya en los últimos años. Eso es un llamado también al Ejecutivo de que haga de conocimiento público los referidos techos. Y también en el ámbito institucional, pero también en el mensaje del proyecto de presupuesto. Esto es un estándar internacional, no es una cuestión nacional, sino que es un estándar internacional. El proyecto de presupuesto, si bien como aspecto positivo con respecto, por ejemplo, al proyecto de presupuesto del año pasado, muestra una proyección de crecimiento económico e inflación, no incluye el déficit fiscal y la deuda pública prevista para el cierre de 2022, que es un aspecto sobre el cual deberían de deliberar ampliamente los señores diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, el proyecto tampoco está acompañado, como había sido un logro en materia institucional, ¿verdad? Del marco fiscal de mediano y largo plazo, ¿no? Que era, bueno, ese marco en el cual, bueno, se insertaba el proyecto de presupuesto para ver cómo era esa gran carta de navegación o hoja de ruta del cual el presupuesto se iba moviendo, digamos, en ese marco de cómo iban ir evolucionando las finanzas públicas, ¿no?
Y el último, más de carácter institucional, que está allí al interior de la Ley General de Presupuesto, bueno, esta propuesta de Ley General de Presupuesto 2022, es que el proyecto contiene una autorización para emitir letes hasta el 30% de los ingresos corrientes. Esto es más o menos 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, dicho eso, viendo ya prácticamente la propuesta el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, vemos que la propuesta contiene una proyección de crecimiento de 2.4%, ¿verdad? Para el año 2022, y es una propuesta de crecimiento bastante conservadora, porque si tomamos en cuenta que organismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, prevén que el próximo año puede haber un crecimiento de entre 5 y 5.5%, ¿no? Entonces, esto es positivo en el sentido de que cuando realiza el Ejecutivo su propuesta de proyecto de presupuesto y la lleva al Legislativo, tiene esta visión conservadora, ¿no? Esta visión conservadora. Sin embargo, también hay que decir que está muy por debajo de las proyecciones que han presentado para el siguiente año, ¿verdad? Para el año 2022, los organismos internacionales, dentro de uno de los cuales, bueno, uno de los principales, el FMI, prevé un crecimiento por encima de la tasa de crecimiento promedio de largo plazo, que es 2.1, ¿verdad? Entonces ellos prevén un crecimiento de 5.5, ¿no? También, si vemos desde una perspectiva más de largo plazo, cómo ha venido evolucionando los presupuestos, ¿no? Vemos primero en los años de 2015 al año 2017 prácticamente un presupuesto general del Estado que gravitó en torno a los 4.800, 4.900 millones de dólares, pero de allí en adelante, ¿no? Del año 2018 en adelante, hemos tenido gradualmente un incremento y, bueno, tuvimos un presupuesto aprobado para este año 2021 de 7.423.6 millones y para el siguiente año, ¿verdad? El año 2022, tenemos 7.967 millones. Entonces vemos una tendencia en la cual pues cada vez más se va obteniendo más recursos de la actividad económica para financiar este presupuesto, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante a tener presente, ¿no? Acá lo podemos también ver quizás más claramente en relación al PIB, ¿verdad? Como proporción del Producto Interno Bruto, ¿no? El presupuesto, pues, extrae una buena cantidad de recursos de la actividad económica, ¿no? Y esto se puede ver más claramente a partir del año 2018, como decía anteriormente, ¿no? Que pues pasó de 21% del Producto Interno Bruto a 27.6%, que sería, digamos, según el PIB nominal previsto para el próximo año 2022, ¿verdad? Y vemos este proyecto de presupuesto que si se aprobara tal como está, ¿verdad? Sería de una relación casi, o sea, acercándose, ¿no? ¿Verdad? A partir del año pasado, 2021, y bueno, buscando lo mismo en el año 2022, alrededor de una tercera parte del PIB, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Un 30% del PIB, ¿no? Entonces, aquí vemos el peso, el tamaño que tiene el Estado al interior de la actividad económica. Acá vemos los componentes en el cual está constituido este presupuesto general del Estado, ingresos y gastos, ¿verdad? Obviamente por el mismo monto, y vemos su desglose de ingresos corrientes por 6.566 millones de dólares, ingresos de capital apenas 21.8 millones de dólares, financiamiento 1.200 millones, ¿verdad? Y contribuciones especiales 170 millones, ¿no?
Por el lado del gasto, ¿no? El otro lado, ¿no? Vemos 5.300 millones en el lado de gastos corrientes, en gasto de capital 1.424.6 millones, en aplicaciones financieras 512 millones, en gastos por contribuciones especiales 170 millones y un elemento muy importante, ¿verdad? Que ha venido creciendo después de la reforma del año 2017, el costo previsional por 553.2 millones de dólares, ¿no? Entonces, así está conformado de manera gruesa, ¿no? Por un lado, los ingresos del presupuesto general del Estado y por otra parte, el componente de los gastos. Bueno, un aspecto central del presupuesto es su financiamiento, ¿no? Y al interior de ellos, los ingresos que juegan un papel muy importante son los ingresos tributarios, ¿no? Para el año 2022 estamos hablando que se prevé un aumento prácticamente de un 19, un 20% con respecto al año 2021. Entonces, este es un incremento bastante grande, ¿no? Es un incremento en los ingresos tributarios equivalente a 978.3 millones adicionales, ¿no? Entonces, se puede ver en este caso cómo del IVA pasamos del año 2021 a 2.643 millones, ¿verdad? Que es lo que se aprobó para el ejercicio fiscal 2021 a una proyección en IVA para el ejercicio fiscal 2022 de 3.030 millones de dólares. Entonces, ahí se da un alza bastante optimista en materia de impuesto al valor agregado, ¿no? De la misma manera, en el impuesto sobre la renta también se ve una alza optimista, digamos, en las previsiones, ya que cuando se aprobó el presupuesto del año 2021 tenemos 2.061 millones de dólares, ¿verdad? A 2.531 millones que se prevé para el ejercicio fiscal 2022, ¿no? Entonces ahí también tenemos una fuerte alza, ¿no? De más o menos 400 y pico de millones de dólares, ¿no? Y por otra parte, el comportamiento de los derechos arancelarios de importación, los impuestos específicos y otros, bueno, mantienen siempre incrementos, pero están dentro de su tendencia, ¿no? Entonces, en este caso, como es costumbre en los países de la región, ¿no? Los pilares de la recaudación son el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, ¿no? Y vemos que sobre la base de esos dos pilares o sobre la base de esas dos patas, podríamos decir, ¿no? Que sostienen, que son cimiento, ¿no? De la recaudación, vemos que se tienen altas expectativas de incremento de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, esto sí, ya como para ir dando pie a las reflexiones que podemos tener más adelante, sí nos llama la atención esta correlación, digamos, entre una tasa de crecimiento conservadora, que la vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Que está incluso por debajo del 5.5% que prevé el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Verdad? En el caso del gobierno 2.4 para el próximo año 2022, y estas altas expectativas del incremento de los ingresos tributarios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Nosotros en el análisis de las finanzas públicas, y ahí, bueno, en su momento, pues opinará el maestro Balmore López, tenemos esta inquietud acerca de que para este ejercicio fiscal 2021 que estamos viendo también un incremento importante en la recaudación tributaria que se están superando las expectativas de las proyecciones que se tenían para el año 2021 en materia presupuestaria, en lo que tiene que ver con la recaudación. Por ejemplo, el ministro ha indicado de que va a superar la recaudación en 400 millones, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que cuando se aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal 2021 era una tasa de crecimiento mucho menor de la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que ya se ve una tasa de crecimiento para este año que 9, incluso en el último informe
del artículo cuarto se habla de que podría llegar al 10%, y lo dice el Fondo Monetario, o sea, para este año 2021. Entonces, ahí hay que hacer un matiz muy importante. El trabajo que hacemos los técnicos, así como el maestro Balmore, así como su servidor, es ver el sentido de esta relación, o sea, el crecimiento con la proyección de recaudación, ¿no? Y cuando vemos una sobrerecaudación como lo que estamos viendo en este año 2021, entonces no se trata, digamos, automáticamente de deslegitimar de manera automática algunas observaciones que se hicieron el año pasado. Si ustedes se recuerdan, decíamos de que los ingresos estaban sobreestimados en alrededor de 300 millones de dólares. Ahora el ministro dice de que precisamente la recaudación para este año va a estar por encima de 400 millones de dólares a lo que se proyectó en el presupuesto. Sí, pero son tasas de crecimiento muy diferentes, ¿verdad? La que se aprobó para el ejercicio fiscal 2021 y la que estamos viendo ahora en la práctica. Bueno, para que el fondo diga de que podemos llegar a crecer incluso este año a un 10%, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. No quedarnos solamente con el tema de que, bueno, fallaron en las estimaciones, ¿verdad? Al final, efectivamente, ha habido mayor recaudación, tiene razón la posición oficial, ¿no? Que eso es bueno porque hay más recursos, digamos, sino que ver también la parte técnica, decir, bueno, pero es que también las tasas de crecimiento, ¿verdad? No eran con respecto a lo que se aprobó en el proyecto de presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que me atreveré a decir, voy a ocupar esta palabra, que están utilizando la misma estrategia, ¿verdad? Están poniendo una tasa de crecimiento conservadora, 2.4, ¿no? Y están poniendo, en este caso, en los ingresos tributarios, unos incrementos exacerbados, ¿verdad? Como lo vemos acá, ¿verdad? 978.30 millones de dólares en ingresos adicionales en materia tributaria, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no está bien, ¿verdad? Ahí hay algo que no está bien y no se corresponde esa tasa de crecimiento de 2.4 a un incremento de este tipo, ¿no? ¿Verdad? Voy a dejar esa afirmación allí, ¿no? Ahora pues vamos a la sección de fuentes de financiamiento. Bueno, la mayor parte de la fuente de financiamiento del proyecto de presupuesto proviene del Fondo General, ¿no? Que por excelencia, ¿no? El 84.56%, ¿no? De ahí títulos valores se prevé 6.26%, donaciones ni siquiera un 1%, una cifra insignificante, y préstamos alrededor de un 9%, ¿no? Es importante tener presente un aspecto, ¿verdad? Que acá en el componente de el financiamiento, en lo que tiene que ver de préstamos, traemos un arrastre desde los 2.000 millones que se aprobaron en el marco de la pandemia del año pasado. Entonces, esto es un aspecto muy importante porque fue una gran cantidad de recursos, ¿verdad? O sea, para la pandemia, ¿no? ¿Verdad? 2020, 2.000 millones, una cifra enorme, ¿no? Recordemos que el mismo Ejecutivo al cierre del año pasado, cuando se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto 2021, dijo que una parte se iba a utilizar para financiar este ejercicio fiscal del año 2021, pero vemos todavía que hay espacio, o sea, hay recursos y se va a utilizar algunas colitas, ocupemos esa palabra muy salvadoreña, ¿verdad? Unas colitas para financiar también una parte del ejercicio fiscal 2022, ¿no? Entonces, acá vemos los organismos de donde provienen algunos préstamos, ¿verdad? El 95% de esos organismos son organismos multilaterales, ¿no? Y el 5% organismos gubernamentales. Entonces, ahí vemos también algunos organismos como el BESIE, ¿verdad? Que ha aportado una gran cantidad de fondos, 337.03 millones de dólares, el BIRF, ¿verdad? Que es el Banco Mundial, 146.77 millones de dólares, y el BID, ¿verdad? Con 149.35 millones de dólares están entre las entidades que más fondos han aportado a las actividades van a aportar, ¿verdad?, a las actividades del presupuesto, ¿no?
Aquí podemos ver precisamente de estos 2.000 millones, se los quería mostrar, ¿no? Que es lo que está destacado en fluorescente amarillo, ¿no? Por ejemplo, de un préstamo que se obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de estos 2.000 millones. Tenemos que para el ejercicio fiscal 2022 habrán 25 millones de este proyecto Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación de servicio en El Salvador, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que estos fondos van a ser utilizados para financiar una parte de estos fondos, de estos 50 millones, concretamente la mitad, 25 millones, serán utilizados para financiar el ejercicio fiscal 2022, ¿no? También acá vemos, ¿verdad? Un fondo OPEP, ¿verdad? Para el desarrollo internacional, ¿no? Para 2022 se van a utilizar 14 millones, que es lo que está destacado en amarillo, y también del Banco Interamericano de Desarrollo se utilizarán 7.85 millones de un proyecto del fortalecimiento de la resiliencia climática en los bosques cafetaleros en El Salvador, que es, bueno, un proyecto por 45 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo de que estos 2.000 millones van aportando una buena cantidad de fondos también para financiar el ejercicio fiscal 2022, ¿no? También vemos que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó recientemente 100 millones, ¿verdad? Programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados. O sea, esto financió una parte del presupuesto 2021, ¿verdad? Pero también una parte va a ser utilizada para 2022, ¿no? Y así sucesivamente, vemos que en el caso de esta lámina que ustedes tienen a presentación, ¿verdad? Todos van a financiar el ejercicio fiscal 2022. Son precisamente empréstitos, ¿verdad? Que fueron ratificados, algunos, otros aprobados y ratificados, ¿verdad? Por la nueva Asamblea Legislativa que asumió el 1 de mayo de este año 2021. Entonces, esto nos lleva a algo bien importante si hacemos la reflexión. Y es que a pesar, si hacemos memoria, de que en las primeras semanas de esta nueva bancada de diputados y diputadas que tuvimos a partir del 1 de mayo, si nosotros hacemos memoria, había un montón de aprobación de préstamos, ¿verdad? Un montón de aprobaciones, ratificaciones de préstamos, ratificaciones pendientes de préstamos que se tenían anteriormente, ¿no? En una buena cantidad, ¿no? Pero aún así, ¿verdad? Aún así, a pesar de eso, ¿no? Y que muchos de ellos van a venir a apoyar el financiamiento del presupuesto 2022, aún así, ¿verdad? Tenemos una brecha sin financiar, según el Ejecutivo, que anda alrededor de 498 millones de dólares. Aunque ya en su momento hablaré de que nosotros esa cifra no nos cuadra, ¿verdad? Esa cifra que anda alrededor de 498 y 500 millones de dólares, ¿no? Sino que nosotros consideramos que puede ser una cifra incluso el doble, ¿no? ¿Verdad? El destino del gasto público, como ya es costumbre, ¿no? Está concentrado en remuneraciones, ¿verdad? Acá vemos de que las remuneraciones crecen prácticamente en alrededor de 100 millones de dólares, ¿verdad? Pasan de 2.333 a 2.430 millones. Se ve también un incremento en los pagos de intereses de la deuda, que se pasa de 877 a 918 millones, ¿verdad? En lo que tiene que ver también con las transferencias corrientes, también se registra un incremento de 1.465 a 1.588 millones. También tenemos un incremento en el gasto de capital, que pasa de 1.346 millones a 1.424. Y aquí un elemento también que ya pues nos comienza a preocupar, ¿no? Y que es algo que ha externado más recientemente los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, es
cada vez las necesidades brutas de financiamiento, concretamente lo relacionado con el pago del servicio de la deuda, que van a ir incrementando. Entonces, claro, como nos hemos endeudado, entonces, por tanto, en los ejercicios fiscales futuros vamos a tener que destinar una mayor cantidad de recursos del presupuesto para pagar esa deuda que hemos contraído, ¿no? Entonces, ya veíamos el incremento relativamente bajo, ¿no? De intereses, pero al final incremento, ¿verdad? Que es el que destacaba de 877 a 918 millones, pero un elemento muy importante, en amortización pasamos de 283.6 millones de dólares a 512.15 millones de dólares. Entonces, ese es un aspecto importante a tener presente en la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Y también que está relacionado con la deuda, acá lo presentamos como costo previsional, pero al interior de él está el fideicomiso de obligaciones previsionales, también hay un incremento de 480.2 millones a 553.2 millones de dólares. Entonces, vemos que remuneraciones, el pago del servicio de la deuda en general, transferencias corrientes, ¿no? Y lo que tiene que ver un poco el gasto en inversión, entonces son los componentes que están allí, según la clasificación económica, tienen alzas, ¿no? Ahora, si vemos el nivel de plazas por sistema de pagos, de acuerdo, se ha presentado el proyecto de presupuesto 2022, vemos que de acuerdo a ley de salario, ¿no? 88% de las plazas, ¿verdad?, están por ley de salario y 12% por contrato, ¿no? La mayoría de ellas, bueno, obviamente se concentran en el órgano ejecutivo por ley de salario, ¿no? Y en el caso de contratos, ¿no? La mayoría también están en el órgano ejecutivo. Con más detalle, el nivel de plazas que tenemos, tenemos algunos cambios con respecto al presupuesto votado en el 2021 y este proyecto 2022. Vemos que la variación absoluta es grande, ¿no? O sea, hay un incremento de 1.349 plazas, o sea, positivo, ¿no? Dentro de los cuales tenemos 160 nuevas plazas en presidencia, ¿no? Tenemos en el ramo salud 911 plazas nuevas y en el ramo de educación tenemos 195 plazas nuevas y por otro lado tenemos caídas en las plazas con los ramos de agricultura, el ramo de economía, en obras públicas, ¿no? Pero digámoslo así, que aquellas carteras que presentan como incremento de plazas más fuerte, ¿no? Son salud, educación y presidencia, ¿no? O sea, son como las más importantes en las que se ve incremento de plaza, ¿no? Entonces, esto también está relacionado, es natural, ¿no? Con ese incremento que nosotros vemos también en remuneraciones, ¿no? Y esto también llama la atención, digamos, ahora que tenemos nueva información a partir de esta semana, en el contexto del ajuste que ha solicitado el Fondo Monetario Internacional al país para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, donde se habla de un ajuste del 4%, ¿no? Entonces, si esta es la vía correcta, ¿no? Si el incremento de las plazas, digamos, no es algo que está pesando considerablemente el incremento de sueldos y salarios y no contribuye a la sostenibilidad fiscal, o por el contrario, podría darse la reflexión también, ¿verdad? Que, bueno, mire, la mayor cantidad de plazas están concentradas en educación y salud y usted sabe que eso es inversión social, ¿no? Entonces esperamos que haya, digamos, un detonante en el crecimiento de la economía a partir de este gasto social, ¿no? Entonces, esos son los elementos que también dan pie al debate, que dan pie a la discusión, ¿no? Entonces, también tenemos acá las transferencias corrientes, ¿no? De las cuales estas muestran un crecimiento de 122.53 millones con relación al presupuesto del año 2021. El 89% de las transferencias se destinarán al sector público, ya que por medio de este rubro se financian otras instituciones descentralizadas, ¿verdad? Que pues reciben fondos del gobierno central, ¿no? Y tan solo 11% de las transferencias corrientes estarán destinadas y orientadas al sector privado. Aquí tenemos un elemento muy importante que corresponde a los pagos de los intereses de la deuda, ¿no? ¿Verdad? Lo que corresponde a títulos valores a nivel nacional
Tenemos también un incremento, pasa de 171.76 millones a 204.71 millones, ¿verdad? En títulos del pago de títulos valores externos, prácticamente la cifra no cambia, ¿verdad? Y en los empréstitos externos y los empréstitos externos. Entonces, vemos que la mayor presión que se está dando, entonces, en este caso es a nivel de títulos valores a nivel nacional. Entonces, este es por la acumulación de deuda pública interna que se ha hecho en los últimos, prácticamente en los últimos 2 años, ¿verdad? Para atender, bueno, la pandemia y financiar el ejercicio fiscal 2021, ¿no? Aquí vemos el presupuesto por división, ¿verdad? Para los años 2021, 2022. Me disculpan ahí con el título, hubo un error de dedo, ¿verdad? Y vemos cómo el órgano legislativo, según se prevé, ¿verdad? Porque todavía está en discusiones, ¿no? Tiene una ligera caída de alrededor de 1 millón, ¿verdad? El órgano judicial experimenta un incremento de 28.8 millones. El órgano ejecutivo, bueno, ahí tenemos un incremento de 336 millones. El Ministerio Público tiene un recorte de 33.3 millones. La Corte de Cuentas espera que funcione con el mismo presupuesto, ¿no? Y lo que tenemos que ver con la deuda pública, ustedes lo pueden ver allí, que es el último ítem que está allí, ¿no? Se registra un incremento de 270.05 millones. Entonces, de nueva cuenta aquí, vemos que es el Ejecutivo, ¿no? Y lo que tiene que ver con la deuda pública, lo que tienen mayor incremento si nosotros vemos el presupuesto por división. En esta lámina podemos ver las instituciones con las asignaciones más fuertes. Vemos un incremento en el ramo defensa, ¿verdad? De 220 a 256 millones. En el ramo justicia hay una caída pequeña, ¿verdad? De 636 a 633 millones. Sin embargo, es una proporción importante del presupuesto, son 600 millones. Tenemos un incremento importante en el ramo de educación, pasando de 1.345 a 1.470 millones. También hay un incremento en el ramo salud, ¿verdad? Que finaliza con, bueno, para el próximo año 2022 con 1.083.3 millones. Y en el ramo de obras públicas tenemos ahí una caída de 357 a 332 millones, ¿no? Entonces, estas son las entidades al interior del Estado que van a contar con una mayor proporción de fondos del presupuesto 2022, ¿verdad? Claro, esto sí, el presupuesto pues no recibe cambios sustanciales en el proceso de deliberación en la Asamblea Legislativa. Las fuentes de financiamiento de precisamente estos ramos que tienen una gran y representan una gran cantidad de recursos al interior del presupuesto. Entonces vemos que en el caso del ramo defensa, ¿no? La mayor parte de ello prácticamente proviene del Fondo General, pero tenemos 22.1 millones de dólares que es de préstamos externos, ¿no? Del total de 256.7 millones del ramo defensa, ¿no? En el caso también del ramo justicia, tenemos un préstamo bastante grande de 80.3 millones de dólares y las donaciones también de 15.7 millones para aportar, ¿verdad? Y para dar, ¿no? Al que se consolide el gasto en justicia por 633.3 millones de dólares. Y en el caso del ramo educación, de préstamos externos tenemos 195.95, prácticamente 200 millones para conformar este 1.470.48 millones. Entonces, esto llama la atención porque, o sea, si hacemos este análisis, pensemos, si vemos lo que se va a pagar del servicio de la deuda para este año, que es el pago de intereses y el abono a capital, está por debajo del gasto en educación en apenas unos 60, unos 70 millones.
Es decir, que si no se hubiera dado este préstamo externo, que precisamente estos préstamos son para potenciar todo este programa de nacer con cariño, ¿verdad? Y estimulación a edad temprana de los niños y niñas, ¿verdad? Tiene un buen componente este préstamo. Entonces, nos hubiéramos quedado con un presupuesto para educación sobre la base de los recursos que provienen del Fondo General de 1.274.53 millones. Entonces, esta cifra sería una cifra por debajo del pago del servicio de la deuda. Entonces, eso es un aspecto preocupante, ¿verdad? Porque recordemos que el elemento, digamos, a largo plazo es ese lastre que juega y que tiene el pago del servicio de la deuda, ¿no? Y que lamentablemente por pagar el servicio de la deuda, por estar al corriente con las obligaciones, con los acreedores internacionales y con los organismos internacionales, se va destinando una menor cantidad de fondos para atender obra social, ¿no? Entonces, este es un aspecto también muy importante. Si no tuviéramos estos préstamos en materia de educación, entonces el gasto en materia de educación estaría por debajo del pago del servicio de la deuda, ¿no? Y en el ámbito de salud, para finalizar en esta lámina, tenemos 120 millones, ¿verdad? Que junto a los 963 que se obtienen del Fondo General, totalizan 1.083.3 prácticamente millones de dólares. Entonces, también tenemos acá un fuerte gasto en materia social, ¿no? Acá tenemos el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado, del OIE. Me explayo un poquito acá porque nos interesa a nosotros el gasto del OIE. Recordemos, estimados, que en materia política, ¿no? Hubo una reforma de la partida de los gastos reservados de la presidencia, que anteriormente era, bueno, la 54.315, ¿no? El nuevo gobierno cambió esto, ¿no? Con una visión de hacer público el gasto del OIE, lo cual es positivo, ¿no? Es un aspecto, bueno, también de transparencia, ¿no? Pero también el último año que estuvo la administración de el expresidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? El último momento, también se hizo el ejercicio de explicitar, digamos, lo que correspondía al gasto del OIE. Lamentablemente a este momento, cuando uno quiere conocer, digamos, la ejecución mensual del OIE, ha desaparecido del portal de la transparencia. Sin embargo, cuando tenemos acceso ahora al proyecto de presupuesto, ahí vemos una asignación, ¿verdad? De que está ahí disponible, ¿no? Entonces, para este ejercicio fiscal, así está desglosado el gasto de la OIE, ¿no? Tenemos en el gasto de la OIE 1 millón prácticamente en materia de remuneraciones, ¿verdad? Ha habido una caída muy importante en los gastos de bienes y servicios, ¿verdad? También caída en los gastos financieros y caída en las inversiones. Sin embargo, si ustedes ven en los años anteriores, en los años 2020 y 2021, hubo un gasto muy fuerte en materia de remuneraciones y en bienes y servicios. Por ejemplo, para el año 2020 tenemos 10.5 millones y en materia de, y perdón, 8.3 millones en bienes y servicios para el año 2021, ¿no? Entonces, esto lo que indica es que al menos, como está ahí en el proyecto de presupuesto 2022, la cantidad de recursos para el OIE se ha venido reduciendo, ¿no? Sin embargo, no sabemos y no tendríamos, digamos, total seguridad si en la práctica es así, ¿verdad? Porque no le podamos dar seguimiento a la ejecución presupuestaria debido a que esta unidad fue sacada de darle ese seguimiento a la ejecución del presupuesto y pueden haber modificaciones que durante el ejercicio fiscal, bueno, le vayan asignando fondos, aunque acá tengamos un proyecto de presupuesto bastante conservador, diría yo, ¿verdad? Con una cantidad de fondos pequeños, ¿no? También ahora, por lo que ha pasado recientemente, especialmente en los últimos 2 días, uno se podría preguntar, ¿verdad? Entonces, ese gasto de los bienes y servicios que eran de 10.5 millones previstos para el año 2020 y el año 2000 y 8.32 millones para el año 2021, ¿para qué se habrá utilizado, verdad? ¿Qué se habrá hecho con ellos? También imagínense qué interesante esto para el año pasado, digamos, cuando estaba discutiéndose el presupuesto, que su servidor pudo ir a la Asamblea Legislativa,
mirábamos estos 5.5 millones de inversión del OIE para este año, para el año 2021. Entonces, creo que al final los diputados quitaron esto, ¿verdad? De hecho, ahí está, ¿verdad? Aparece cero, que es el 2021-PB, o sea, presupuesto votado lo quitaron, pero, o sea, ¿qué era el interés, digamos, en el caso del Ejecutivo de financiar una inversión de 5.5 millones al interior del OIE, ¿no? Entonces, esto es curioso, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y recordemos, y aquí es una reflexión más de naturaleza política, que fueron los recursos reservados, aquellos de los cuales no se tiene transparencia, de los cuales hay opacidad, ¿verdad? Los que han financiado históricamente las arbitrariedades de los gobiernos, ¿no? Entonces, tenemos que pelear, digamos, para que esas arbitrariedades en el uso de los fondos no se dé más, ¿verdad? Ciertamente los gastos reservados tienen un estatus constitucional, ¿no? Eso está en la Constitución, pero esta confidencialidad debe estar referida a un espacio del tiempo, ¿verdad? Y por momentos específicos. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita deberíamos de tener acceso a todos los gastos reservados que hubieron en años anteriores y debería de haber abundante información sobre eso, ¿no? De igual forma, ¿verdad? Se espera que en el futuro toda esta información que ahora está reservada, ¿no? También sea de conocimiento público y se sepa cómo se erogaron los fondos. Acá tenemos las transferencias del gobierno, principalmente, como ustedes pueden ver, están concentrados en el fideicomiso de obligaciones previsionales. Ahí tenemos el pago del servicio de la deuda, ¿verdad? Por 553.2 millones. Y bueno, tenemos acá la caída de lo que corresponde al FODE, ¿verdad? Debido a estas reformas que se han dado recientemente, pasando de 554.63 a 390.71 millones de dólares, ¿no? Acá vemos la proyección de cómo va creciendo la presión en lo que corresponde a la contribución al pago del sistema de pensiones. Ahí está incluido también el fideicomiso de obligaciones previsionales. Y esto precisamente a partir de la reforma del año 2017, ¿no? O sea, la reforma del año 2017 permite dar un respiro, pero gradualmente al interior del presupuesto, bueno, hay que ir dándole un mayor espacio, una mayor proporción para que se pueda atender este gasto, ¿no? Acá, pues, para ir finalizando, solamente llamar la atención en las obligaciones generales del Estado, ¿no? En lo que tiene que ver precisamente con las devoluciones del impuesto sobre la renta, que tenemos una caída de 4 millones. En pago de la deuda política tenemos una caída de 5.10 millones y en la contribución a organismos internacionales tenemos una caída de 2 millones. ¿Por qué el tema de la devolución, verdad? ¿Por qué el tema de la devolución a la ICR, esa caída, ¿no? ¿Verdad? Recordemos de que la reforma en materia tributaria del gobierno, ¿verdad? Para que pues se establezca y las empresas, ¿verdad? Hagan los cálculos exactos, ¿verdad? Para no estar devolviendo más por parte del Ministerio de Hacienda cuando se hacen las declaraciones de Hacienda, ¿no? Ha tenido éxito. Sin embargo, nos llama la atención de que ya en los últimos años, ¿verdad? Porque esta política es vieja, es antes a este gobierno, ¿no? Se ha estado dando algunas dificultades para aquellas personas naturales, especialmente personas naturales de altos ingresos, estén recibiendo, en el caso que ellos puedan, ¿verdad? O tengan acreditado a favor de sí las devoluciones. Entonces, acá se ve que hay una caída en las devoluciones, ¿no? Yo creo que obedece más a problemas de liquidez, aunque acá, bueno, acá se pone -4, se prevé, digamos, que va a caer, ¿verdad? Cierro con esta lámina y la otra es muy breve, ¿no? El pago de servicio de la deuda contempla los intereses y la amortización, ¿no? Entonces tenemos los intereses como pasan de 877.88 millones a 918.46 millones, ¿no? Y la amortización pasa de 283.6 a 512.15, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver,
el consolidado para el proyecto de presupuesto 2022 de intereses de la deuda y amortización, estamos hablando prácticamente de 1.400 y pico de millones de dólares, ¿no? Como les decía anteriormente, si no fuera por el préstamo que va a aportar en el gasto de educación, estaríamos hablando que el principal gasto del Estado al interior del presupuesto sería el pago del servicio de la deuda pública, ¿no? Aquí vemos cómo ha fluctuado en los últimos años el pago del servicio de la deuda pública y para el próximo año se prevé, ¿verdad?, que este represente un 17.95, prácticamente el 18% del presupuesto, ¿no? Entonces, esas serían mis reflexiones. Hay otras cositas que quiero decir, pero me quedaría hasta aquí y la haríamos en la fase como más de discusión y diálogo. Así que muchas gracias. Este día vamos a tratar de exponerles a ustedes un tema muy importante para nuestro país, un tema que implica muchas decisiones, implica decisiones administrativas, implica decisiones económicas, decisiones financieras y decisiones políticas, por supuesto, que son los 4 grandes ámbitos en que se desarrolla el presupuesto. Como ustedes saben, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y para aquellos que nos escuchan, el presupuesto es un instrumento de desarrollo económico y social, además de ser un instrumento de política económica y de ser un instrumento financiero. Tal como ha estado exponiendo excelentemente, y felicitar a Rosmel por su excelente exposición sobre el contenido del proyecto de presupuesto, y tal como él ha estado mencionándolo, valga la redundancia, es necesario analizar el proyecto de presupuesto, ¿verdad?, desde varios puntos de vista. Nosotros en este momento estamos tratando de exponerle el contenido del proyecto de presupuesto, y también para que aquellos que nos están escuchando y nos den seguimiento se hagan una idea de lo que es el presupuesto. Yo voy a desarrollar en estos momentos 6 grandes áreas. Voy a desarrollar brevemente, porque ya Rodman excelentemente lo ha explicado, el panorama económico. Vamos a hablar de los ingresos, vamos a hablar del gasto, vamos a hablar de la inversión, de la deuda pública y también de la situación financiera. Esos 6 grandes tópicos los vamos a desarrollar de una manera reflexiva, que nos permita tener una mejor idea del contenido del proyecto del presupuesto para el año 2022. Vamos a comenzar, por ejemplo, eh, vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento de la tasa del PIB. Como ustedes saben, se está proyectando en este momento un crecimiento, como lo decía Rodman, un crecimiento elevado de los ingresos de la hacienda pública. Habría que revisar y analizar ese impacto, porque como ustedes están viendo en el gráfico, estamos analizando el efecto rebote de la economía, en donde por efecto del confinamiento y disminución de la actividad económica, se disminuyó, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que es el que le da seguimiento a nuestro país, en 7.9, y se está previendo por efecto rebote un crecimiento de 9 puntos, del 9%. Se está previendo que va a crecer la economía, pero cuando ustedes observan esa línea amarilla, lo que estamos hablando es del promedio que siempre ha mantenido la economía, de un crecimiento del 2.2% anual, y que si ustedes observan, allí nosotros le hemos puesto la tendencia del 2022 al 2026, en donde el efecto rebote vuelve a su causa y vuelve a una tasa inclusive de 2.34 proyectadas para el 2023, de 2.25 y hasta del 2%, una proyección por el efecto promedio de la tasa estructural que tiene la economía. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Y tal como lo acaba de mencionar el licenciado Rodman, sobre estas proyecciones.
Nos preocupa es que hagamos cuentas alegres de que una tasa del 9% de crecimiento y empecemos a llenar valores, estimaciones de demandas presupuestarias y empezar a elevar el gasto cuando solo tenemos un efecto de crecimiento económico nominal, porque estamos hablando del sistema de precios. Estamos diciendo que el año pasado el señor Zapatero, por el confinamiento, por la disminución de ventas, solo produjo 6 pares de zapatos y que normalmente él ha producido 12 y que ahora en el 2022, en donde 2021, perdón, donde la actividad económica empieza a estabilizarse desde el punto de vista de la demanda, él vuelve a producir los mismos pares de zapatos que produjo en el 2019, los 12 o uno más, dependiendo de la demanda. Entonces, eso es estabilizarse, ese es el efecto rebote de la economía, volver a lo que al momento en que estábamos. No es que partamos de cero y vamos a crecer el 9%. Sería fabuloso que tuviéramos una actividad económica grandísima de un 9%, en donde eso implica tener mayor disponibilidad de recursos para la hacienda pública y para la toma de decisiones y cumplimiento de obligaciones, que son las que en estos momentos presionan a la hacienda pública. Entonces, lo que debemos de hacer, y tal como nosotros le hemos dicho en un informe que ya presentamos, es revisar las estimaciones, revisar ese crecimiento para que no extrapolar demandas extrapresupuestarias, extrapolar demandas que nos pueden causar un aumento de déficit más adelante, porque si nosotros observamos la ejecución de los ingresos, y tal como lo decía Rodney, es cierto, han crecido. Es cierto, ha crecido 1.000 millones la ejecución al mes de septiembre. Si nosotros vemos la ejecución, han crecido 1.000 millones la recaudación, pero igual por efecto rebote. En el 2020 se tenía por el confinamiento, por la disminución de la actividad, claro, se recaudó menos. Hoy que ya estamos, que las empresas están cumpliendo, que se está estabilizando despacio la actividad económica, por supuesto que la recaudación va a aumentar comparada con el año en que la disminución de la actividad económica fue menos. Y como decía Rodmer, preocupa que estemos extrapolando actividad económica, ingresos de manera alta, pero también nos preocupa a nosotros como Escuela de Economía definir cuáles son las medidas que justifican ese crecimiento económico, porque nosotros hemos observado que tanto en el mensaje como en las actividades que el mismo Ministerio de Hacienda expone, que fundamenta el crecimiento económico en la factura electrónica, en primer lugar, en productos financieros que no son sustentables y en las remesas familiares, que es una variable nominal. Es una variable nominal. Y cuando uno revise el contenido del proyecto de presupuesto, como lo vamos a ver aquí más adelante, vamos a ir viendo las cuentas necesariamente. Entonces, tenemos que revisar la planificación económica de corto plazo y de mediano plazo para poder ver este efecto rebote que no nos permita demandar más presupuestariamente de lo que nosotros tenemos. Si nosotros observamos el comportamiento de los ingresos y los vamos a la agenda que estamos desarrollando, vamos a ver que los ingresos han tenido un comportamiento al aumento. Si ustedes observan esas barras amarillas, van a ir viendo que va creciendo. Pero esa, no se les olvide de la composición, va creciendo la composición del financiamiento. Si ya nosotros lo visualizamos por cuenta, vamos a ir viendo que el financiamiento es el que va creciendo. Vean la barra roja. Vean la barra roja y van a ver que la mayor participación de los ingresos por vía financiamiento, mientras el ingreso de capital se mantiene lo mismo, mientras los ingresos de capital casi constante entre 30 a 35 en promedio, van a ver que los ingresos operativos ordinarios de la actividad económica son los que se van estimando de manera alta. Por ejemplo, para el año 2021 se está estimando 5.841.3 millones
Y para el 2022, 6.736.9. Quiere decir que casi 900 millones de dólares en promedio estamos estimando que va a crecer la recaudación por efecto de la actividad económica. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esto, vamos a analizar que la composición, la composición de los ingresos, como lo vamos a ver más adelante, es necesario revisarla. Por ejemplo, otro de los problemas que nosotros vemos es el crecimiento del gasto. Si nosotros vemos el crecimiento del gasto, todo se relaciona con el gasto corriente. El gasto corriente no se disminuye y la presión de las transferencias, la presión del servicio de la deuda corriente, o sea, los intereses más las remuneraciones, hacen que el gasto corriente esté creciendo de manera elevadísima. Y más que todo ahora, allí pueden ver ustedes en la parte de abajo cómo se está presionando el crecimiento de la amortización. En el 2019 se pagaron 1.000 millones de títulos, 800 millones, perdón, de títulos valores que se tenían que cancelar en ese periodo. Pero en el 2020, donde hemos pagado solo deuda contratada, 321. En el 2021 tenemos que 283.7 estimados. Pero ahora, para el 2022, ya van estimados 512. Significa que la presión del servicio de la deuda está creciendo. Y eso es algo que le tenemos que llamar la atención. Veamos los ingresos tal como lo estaba diciendo Robert. Allí pueden ver ustedes en el ingreso que tenemos un crecimiento estimado de la principal recaudación de nuestro país, que son los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios se estiman en 6.148.2 millones, con un crecimiento de 978.3 millones de dólares, que equivale al 18.9. Hasta allí hay un problema, porque estamos diciendo que la economía va a crecer 2.7 y 2.3 en promedio en algunos organismos, pero nosotros nominalmente estamos creciendo 18.9%. Y para empezar, tenemos que analizar el comportamiento de las dos principales fuentes de financiamiento, como es el IVA. El IVA crece, lo estiman en 387.2 millones, un crecimiento. Eso equivale al 14.6%, más del crecimiento nominal de la economía. Eso significa que si es más del crecimiento nominal de la economía, significa que tienen que haber medidas administrativas, tienen que haber otro tipo de actividad, porque no solo puede ser la factura electrónica la que va a incrementar el IVA. Porque tal como lo decía Romer, los 3.030.6 millones que se están estimando contiene medidas y para poder alcanzar esa cantidad. Eso significa que nosotros nos vamos a revisar las fuentes. Y cuando nos vamos a revisar las fuentes de los impuestos, van a encontrar ustedes que el IVA que ayuda a esta recaudación se llama IVA importación. Y si es IVA importación, al relacionarlo con las remesas familiares, significa que las remesas familiares se van a estar yendo de nuevo vía productos importados. Entonces significa que no es cierto que el crecimiento económico que estamos estimando, en donde la base es las remesas familiares, se vayan a quedar para formar activos en nuestro país. Por otro lado, el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, ustedes van a ver un crecimiento de 469.9 millones. Significa que nosotros tenemos que analizar el mercado laboral. Vamos a ver las fuentes del ingreso de la renta, que es el mercado. El empleo significa que el mercado laboral va a estar fuerte para el próximo año, o van a haber incrementos salariales o una política salarial en un mercado de flexibilidad. Van a haber mayores fuentes de empleo. Eso por un lado, y por el otro lado significa que las empresas, a través de sus flujos de efectivos obtenidos, cuyo origen es las ventas o actividades operativas de servicios, significa que están obteniendo ganancias y están generando mayores impuestos están declarando mayores impuestos para generar esos 469.9 millones. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros
estamos analizando y tal como lo ha analizado Rommel. Pero quisiera aclarar por qué nosotros, allí incluyendo a Rommel, por qué estamos hablando de los tributos y no de otros ingresos como lo vamos a hacer más adelante. Bueno, estamos hablando de los tributos porque son las principales fuentes en primer lugar. En segundo lugar, somos dependientes del comportamiento de los tributos. Y en otro momento, los tributos dependen de la actividad económica porque tenemos una estructura tributaria indirecta que depende del comportamiento de la actividad económica. Entonces, allí es el problema porque estamos analizando esa estructura de ingresos. Igual manera que podemos analizar los ingresos por contribución especiales que ahora disminuyen, que tenemos un problema de visión, que el presupuesto 2022 no lleva la proyección de los ingresos del transporte porque no hay subsidio. De igual manera, estamos viendo que de los desembolsos de los préstamos, y ahí quisiera exponer del financiamiento. En este caso, los desembolsos que se observan, que son 710.6 millones de dólares, esos 710 son de los que se me hizo muy bien Ron en la exposición, de los que están en origen, de los que estaban en negociación, de los que estaban por aprobarse y por los que estaban por ratificar en la Asamblea Legislativa antes que esta legislatura actual ingresara y que muy bien se van introduciendo para su utilización en el presupuesto. Esos, desde el punto de vista técnico, ya están contabilizados en el saldo de la deuda. El problema es con los 498.4 millones que ustedes observan en la tabla, que forman parte también de la negociación que se tienen que hacer de acuerdo al artículo 148 de la Constitución de la República, que deben de pasar los pasos para aprobarse e incorporarse en el proyecto de presupuesto, pero eso no es el problema. Eso es que ese valor, esos 498.4 millones, aumentan el saldo de la deuda pública. Y si aumentan el saldo de la deuda pública, el servicio de la deuda pública volverá a incrementarse más adelante, porque se va a incrementar otro saldo. Y lo otro que también preocupa es que deben de establecerse las estrategias para el financiamiento, del cual ya vamos a hablar más adelante. Cuando ustedes observan la composición de los ingresos, van a ver ustedes que los ingresos tributarios, tal como lo he venido diciendo y lo expuso también el licenciado Rommel Rodríguez, el 77.2% de los ingresos están compuestos por los ingresos tributarios. Y si ustedes observan, el financiamiento ya es grande dentro de la estructura de ingresos, que es el 15.2%. Ya las contribuciones especiales, por supuesto, que tienen que ser grandes porque el 2.1. En el caso de los ingresos no tributarios, que son los derechos, tasas y servicios, 5.3, pero acuérdense que esos son ingresos fluctuantes que dependen de la actividad económica del sector público, no financiero en este caso. Pero lo importante en el gráfico que ustedes están viendo es que el 77.2% de toda la estructura de los ingresos dependen de los tributos. Eso significa que nosotros siempre vamos a hacer análisis de impacto económico sobre los tributos, porque como lo acabo de decir hace un momento, dependen de la actividad económica. Bueno, otro de los puntos que ha tratado muy bien Rommel y lo puedo visualizar con ustedes es el comportamiento del gasto. Esto solo del gobierno central. Ustedes pueden visualizar en donde la tendencia desde el año 2005 hasta el 2022 ha sido de crecer, que ha pasado de 3.132.1 millones en el año 2005 a 7.967.7 que se estiman para el año 2022. Eso significa que hemos crecido enormemente, casi 4.800 millones de dólares solo en el gasto público. Eso significa una política fiscal expansiva, ¿verdad? Expansiva, y que no ha sido fundamentada con una sostenibilidad económica, sino que solo con financiamiento. Por eso es que se ha ido creciendo el saldo de la deuda pública, como lo vamos a ver más adelante.
Si nosotros vemos ese gráfico y lo vemos como política expansiva, también nosotros tenemos que ver cómo ha ido creciendo el gasto. Y si ustedes observan, es el gasto corriente el que se ha mantenido de una forma creciente, que es la barra roja que ustedes pueden ver. Ha ido creciendo y que solo se ha sostenido por políticas de austeridad que han ido aplicando y que de medida obligatorias han ido aplicando algunas instituciones. Y quiero hacer aquí énfasis en algo. La administración pública, si ustedes observan desde el 2005 hasta el 2022, ha hecho lo más fácil, contener el gasto de capital y ha disminuido la inversión por no contener el gasto del corriente. Y el problema es que cuando mantiene el gasto corriente creciente, lo que crece es el uso de fuentes externas o fuentes diferentes a las del Fondo General. Y si ustedes observan, ya ha tenido un crecimiento constante el servicio de la deuda pública por todos los compromisos que hemos obtenido. Pero hay momentos que la deuda pública nos va a seguir presionando. Por ejemplo, para el 2023 ya tiene que haber una estrategia para pagar los 800 millones que tenemos acumulados y que tenemos que honrar. Por supuesto que vamos a utilizar más adelante un término que se conoce como rollover, que es deuda por deuda o bola de nieve. Tenemos que emitir deuda para pagar deuda. El problema es este que tenemos en el crecimiento, que no hemos contenido el gasto corriente porque tiene una matiz de crecimiento político también. Entonces hay que ir analizando eso. Si ustedes observan, tal como lo decía Rodmelin recientemente en sus láminas, el gasto corriente ha sido uno de los que más ha crecido y si ustedes observan, el 20.3% para el próximo año del PIB estimado representan el gasto corriente. Es decir, de los 27.6% que representa el presupuesto respecto al PIB, solo el gasto corriente representa el 20.3%. Y si nosotros lo analizamos con respecto al presupuesto, el 73.6% de todo el gasto estimado está representado por el gasto corriente. Esa es la preocupación que siempre nosotros vamos a expresar. Y entonces, si nosotros visualizamos eso, también quisiera mostrarles un cuadrito sencillo, pero es importante. Vean ustedes allí, dice, esta es la distribución del presupuesto. ¿Cómo va el presupuesto para el próximo año? Esta es la distribución del presupuesto. Vean el servicio de la deuda. Para el año 2022 se estima que vamos a tener un servicio de 1.430.6 millones. Vean, solo de intereses vamos a pagar 918.5 millones y vamos a amortizar 512. Ustedes pueden ver allí que el servicio de la deuda crece 269.1 millones. Por otro lado, tal como lo estaba mencionando Rodman, otro de los grandes problemas que tenemos es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones ahorita ya lleva un crecimiento de 72.9 millones de dólares, porque el año 2021 eran de 480 y ahora es de 553. Las obligaciones generales, por supuesto que disminuyen 10.3 millones, pero esas las van a encontrar aquí abajo, donde dice FIREMPRESA. Quiere decir que ahora dentro de las obligaciones del Estado se va financiando con 10 millones un fideicomiso que está sirviendo para el COVID-19 y para otras actividades y están programados 10 millones en ese caso. El fondo eliciado no crece, da 52 millones, pero van a ver ustedes que el FODES sí disminuye, ¿verdad? Sí disminuye en 163.9 millones, pero con la reforma municipal que se está haciendo en estos momentos, podría cambiar este saldo, ya que estos fondos que están allí en las transferencias de capital
que son los 293 millones, podrían pasar a, a la corporación municipal que se está evaluándose, que está aprobada por la legislatura, pero para eso se necesita una reforma de ley, porque quieras o no, se va a tener que hacer una reforma de ley, porque el proyecto de presupuesto se presentó el 30 de septiembre y la semana pasada se ha aprobado la corporación municipal, entonces a fuerza se va a tener que aprobar así como está el proyecto de presupuesto, y cuando entre en vigencia el presupuesto, de acuerdo al proceso de ley, se va a tener que hacer la reforma de ley. Por otro lado, el subsidio al gas licuado crece 20 millones para el próximo año. Se han programado 85.7 millones. El subsidio a la energía eléctrica se mantiene con 64 millones. El presupuesto extraordinario electoral disminuye, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que las remuneraciones crecen 97.3 millones, tal como estaba diciendo Rommel, hay crecimiento de plazas, pero mientras tanto los bienes y servicios por presión de la política de austeridad disminuyen 123.3 millones de manera institucional. Las transferencias o las subvenciones crecen 111.2 millones, que esas son transferencias específicamente que hay que analizarlas en su contenido, específicamente las que van para subvenciones, que son las que están creciendo. Estas se concentran especialmente por un préstamo de los cuales hizo mención Rommel, que es del INDES, que es un préstamo que para formación de centros deportivos, según lo que dice la ley de presupuesto. Esos 111 es el crecimiento que tiene el INDES, que está adscrito a la presidencia, y es el crecimiento que tiene la presidencia de la República. También hay una disminución de los gastos de financieros, ¿verdad? De 15.9 millones, pero estos 15 millones es una disminución de los gastos de las tasas y derechos que se le paga a las municipalidades. Hay una formación de activos, ¿verdad? Eso crece específicamente porque van unos proyectos, pero ahí nosotros tenemos ciertas dudas que los proyectos que se van programando se puedan ejecutar, porque al mes de septiembre la inversión física muestra un retraso del 67.8%, que son los que vamos a visualizar más adelante. Y así puede ir viendo ustedes un conjunto, ahí pueden ver Fosalud, ¿verdad? Fosalud lleva un incremento de 12 millones, pues, de acuerdo a las negociaciones salariales que ha estado haciendo Fosalud con el Ministerio de Salud. De igual manera, el Fovial lleva el 94.7 millones por el mantenimiento de carreteras y otras contrapartidas que tengo entendido, y de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley, es para trabajar con las municipalidades. Lo que hemos observado es que no hay contrapartida de inversión específica de Fomilenio, no existe en estos momentos. Los veteranos de guerra, que se alimentan también del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, que los veteranos de guerra es lo mismo que el Instituto de Veteranos, ellos no se incrementan y llevan la misma partida. Hay un aumento de atención de víctimas del conflicto, o sea, son los proyectos que atiende salud, obras públicas y el MAC, ¿verdad? De 31.4 millones, y el financiamiento del FISDL, que disminuye 1 millón, pero que también de acuerdo a la reforma municipal se podría ver de manera diferente. Observen ustedes cómo se va modificando el gasto y la forma en que está contenido el gasto. ¿Cuál es el objetivo de presentar el gasto? Por cuenta, por análisis de cuenta. El objetivo es que puedan visualizar ustedes que existen un conjunto de demandas extra presupuestarias, y el problema es que aquí la mayoría de este gasto está atado. Es un gasto atado que le resta flexibilidad, y el principio de flexibilidad del presupuesto obliga a que el presupuesto se lleve a cabo en su ejecución un conjunto de modificaciones que a veces se pierde el control. Por ejemplo, al mes de octubre,
al mes de octubre, cuando estamos hablando de inflexibilidad del presupuesto, le repito, hace que en marcha se ejecuten otros movimientos. Por ejemplo, al mes de octubre se han hecho 804.9 millones institucionales de movimientos presupuestarios. Y así tenemos también, si ya los vemos por clasificación económica. Ahí están los 97.3 millones que les digo que han aumentado, las remuneraciones, los intereses, las transferencias y el servicio de la deuda. Y pueden ver ustedes que va creciendo permanentemente. Por otro lado, otro de los indicadores que le estamos dando seguimiento es la inversión. Hace un momento lo acabamos de decir. Si ustedes observan, la normalidad de la inversión en nuestro país ha sido de 650 a 680 millones en promedio la ejecución. El problema es que con ese nivel promedio de ejecución no vamos a lograr esa tasa pregonada por el Banco Central en este momento del 9.3, de la tasa del 9% y del 10.3. Y hay que analizar la estructura de esa tasa también, la podemos analizar más adelante. Si la tasa de crecimiento está siendo por el sector servicio, momentito, eso no es crecimiento, ese es crecimiento nominal de la actividad económica, pero no sustentabilidad real de la economía, porque es el sector servicio produce, presta un servicio, pero si estamos hablando de formación de activos, tendríamos que hablar de activos como carreteras, puentes y otros más, y otra formación de naves industriales que las empresas estén invirtiendo, generando activos que permitan crecer la economía. Y en este caso, si ustedes observan, de 1.770 millones que están programadas de inversión, solo se han ejecutado 561.8 millones al mes de septiembre. Eso significa que la inversión tiene un retraso del 68%. Desde el punto de vista económico y de forma lógica, macroeconómicamente hablando, las variables y los indicadores a 2 meses no se van a alcanzar. Supongamos que nosotros solo estamos viendo cifras financieras y que la inversión física sea el 45%. También estamos hablando de un retraso del 55%. Entonces, esta inversión se va a volver una inversión de arrastre para el próximo año. Entonces, el gobierno tendrá que aplicar más medidas de dinamismo de la inversión para poder alcanzar metas. Entonces, la inversión es la variable real que nosotros visualizamos como aporte a la actividad económica. Por otro lado, también visualicemos el comportamiento de la deuda. Si el servicio de la deuda está creciendo, es porque el saldo de la deuda, observen ustedes cómo ha ido creciendo. El saldo de la deuda ha ido creciendo de manera permanente y al mes de septiembre, el saldo de la deuda equivale a 22.593 millones, sin incluir unos bonos que están en circulación de 1.617.2 millones que el mismo Ministerio de Hacienda lo menciona. Entonces significa que el saldo de la deuda ya equivale al 87.96% de la deuda en nuestro país. Significa que ya estamos acercándolos al 90% y entonces ahora les recuerdo de los 498 millones que se están programando en el presupuesto. Entonces, eso hay que irlo tomando en cuenta. Ahora, hay un indicador que los organismos financieros establecen. Dicen que la estabilidad financiera y toma de decisiones de las finanzas públicas en los diferentes países es aceptable cuando anda por el 40%, entre el 25 y el 40%, y algunos lo llegan hasta el 50%. Pero si ustedes observan en términos de saldo,
actual, sin tomar en cuenta esos 1.617 millones, el saldo de la deuda ha ido creciendo con relación al PIB hasta llegar en el mes de septiembre a 85.4% de la deuda. Eso significa que va creciendo el saldo de la deuda y que podía presionar el servicio de la deuda, la disponibilidad en un futuro cercano. La preocupación es la disponibilidad para el cumplimiento de obligaciones y las cuentas alegres que se puedan hacer por el rebote de la economía. Hay algo que quería presentarles a ustedes y quisiera que los que nos escuchan y que nos vean nos visualicen este cuadro. Si ustedes observan este cuadro, dice ingresos ordinarios 6.737.5 millones. O sea, los ingresos que va a obtener la economía internamente con los ingresos tributarios, con los ingresos no tributarios, los ingresos propios de capital, la recuperación de los préstamos internos y las contribuciones especiales. Todo lo que va a obtener internamente. Como también observen que dice gastos ordinarios, 6.537.1, que los gastos corrientes equivalen a 4.942.5 y los gastos de capital estimados 1.594.7. Si nosotros no tuviéramos intereses que pagar en el gasto corriente, nosotros tuviéramos un saldo ordinario positivo de 200.4 millones. Pero cuando nosotros vemos el servicio de la deuda, que es de 1.430.6 millones, vemos que nosotros no tenemos capacidad para pagar nuestra deuda. Y ahí es donde nace lo que nosotros le llamamos el rollover. Emitimos deuda para pagar deuda, solicitamos deuda para pagar deuda, porque todo el financiamiento, si lo dedicáramos solo a pagar la deuda, cubriríamos solo el servicio de la deuda con 1.230.2 millones. Observen ustedes que para que nos dé cero la brecha financiera, tenemos que destinar todo el financiamiento, es decir, que sí estamos pagando un elevado servicio de la deuda. Pero este cuadrito que ustedes tienen enfrente no es solo la opinión de que el proyecto del 2022 va cuadrado. En primer lugar, el presupuesto 2021 está desequilibrado con 134 millones que tendríamos que analizarlo desde el punto de vista del artículo 226 de la Constitución. Por otro lado, es importante que nosotros expongamos que las finanzas públicas de manera natural generan déficit estructural y para el 2020 hay 549.7 millones que tienen déficit estructural, que las finanzas no dice, la liquidación financiera no dice cómo se financiaron esos 549.7, pero hay una respuesta. Esos 549.7 millones están dentro del saldo de la deuda de corto plazo o deuda flotante que se le conoce como letras del tesoro o CETES, que en estos momentos es un elevado saldo de 2.271.5 millones, que tarde o temprano se convertirán en rollover también y entrarán como deuda de largo plazo. Eso significa que vamos a ir acumulando el saldo de la deuda de largo plazo y que las finanzas seguirán generando déficit estructural. Y ese es lo que debemos ir analizando despacio. Vean ustedes que ahí está el origen del saldo de la deuda. El saldo ordinario no ha respondido durante los últimos años. En el 2020 no tuvimos saldo ordinario, todo fue negativo. Recuerden ustedes que la actividad económica estuvo malo. Observen allí en el 2020 1.882.9 millones solo de saldo negativo que lo tuvieron que cubrir con los 2.000 millones que mencionaba Rodmer con el decreto 608, ¿verdad? De igual manera, ustedes pueden ir viendo que el servicio de la deuda siempre se ha mantenido arriba, mientras el financiamiento cada vez ha ido aumentando.
En el 2020 el financiamiento llegó a los 3.000 millones. A los 3.000 millones y eso ha sido el detalle. ¿Por qué? Porque se van dando brechas sin financiar. Y esas brechas sin financiar se van convirtiendo en déficits estructurales. Bueno, y también lo que estaba mencionando Rommel hace un momento, nosotros tenemos una estructura de plazas a tiempo completo por un monto de 197.490 plazas. Se estima un crecimiento de 415 plazas, específicamente en los contratos, ¿verdad? Son los que van a crecer, ¿verdad? Y esos crecimientos están en el gobierno central y en las instituciones autónomas, específicamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Seguridad Pública. Bueno, las reflexiones nuestras. De acuerdo al comportamiento del gasto y sus justificantes, se vuelve necesaria la evaluación de la planificación de corto plazo y de mediano plazo del gasto público. La inversión pública es una de las variables que dinamizan la economía, pero de acuerdo a los niveles de ejecución, al mes de septiembre las metas no se cumplirán y esto afectará el alcance de los objetivos macroeconómicos. El comportamiento de la inversión pública, la cual es una variable real de la incidencia en la demanda agregada y de sustentabilidad económica de largo plazo, contradice el análisis realizado por el Banco Central respecto al crecimiento nominal de la economía, pues al visualizar el comportamiento de la actividad económica, el repunte económico no es sustentado con proyectos de inversión y con la actividad económica programada. Pues de nuevo se depende de variables nominales como las remesas familiares y del crecimiento de las expectativas del comercio externo, sin tener en cuenta la variabilidad de los derivados del petróleo y de los productos tradicionales que buscan mercados más estables. Aunado a esto, aún persisten los efectos de la pandemia del COVID-19 y hoy en día por el comercio externo con respecto a la crisis de los contenedores, los cuales podrían afectar los costos de producción debido al incremento de precios de los insumos y también productos finales. De acuerdo a lo observado, el presupuesto estimado para el año 2022 muestra una política fiscal expansiva debido al comportamiento del gasto corriente, lo cual presiona el aumento del financiamiento y como resultado el crecimiento del servicio de la deuda, lo que resta la disponibilidad financiera para el futuro, por lo que se debe de incentivar las variables reales de la economía que permitan incentivar el mercado de bienes y servicios, el financiero y los factores de la producción. Incentivar la inversión pública, especialmente aquellas que posean valor agregado como los proyectos viales, presas y aeropuertos que permitan incentivar la demanda de bienes y servicios y con ello implementar el mercado laboral, lo cual se reflejaría en una mayor recaudación fiscal. Incentivar el desarrollo local por medio de la inversión dirigida y garantizando que esto se ejecute, lo cual estimularía las actividades económicas de los municipios y con ello incentivar las economías territoriales aprovechando las oportunidades de financiamiento que ya existen y los mecanismos FODES que se pretenden aplicar para dicho sector. Buscar que las MIPES se conviertan en verdaderos proveedores de la administración pública por medio del programa de compras públicas y aplicar el artículo 39C de la Ley de Compras y Adquisiciones Públicas y dar cumplimiento a la Ley del Fomento de Protección y Desarrollo para la micro y pequeña empresa. Y con ello se lograría aumentar los ingresos de estas y disminuir el impacto negativo que se tiene de la pandemia COVID-19 con las ventajas que se podrían incentivar las transacciones en los municipios según las leyes antes enunciadas. Buscar las cadenas de valor en la prestación del servicio público y con ello se podría disminuir el gasto y optimizar los recursos públicos por medio de la redistribución de funciones de algunas instituciones y también optimizar los recursos públicos. En el caso de la situación financiera mostrada en la lámina, es importante revisar de la ley vigente del presupuesto 2021, la cual fue votada el 24 de diciembre de 2020
y muestra un desequilibrio fiscal, lo que no está de acorde a lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República. Con eso me quedaría y muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, así como también al maestro Rommel que muy bien nos ha aportado sus conocimientos. Muchas gracias a todos y todas y nos quedamos a disposición de ustedes.